Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas, a la segunda jornada del Foro para la Gobernabilidad Democrática, el Foro Debate, cuya segunda jornada se da en el día de hoy, pero que comenzó el pasado jueves, organizado por el Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Pedagógica Nacional, y que, como decía, en el jueves pasado comenzó con aquel panel que integró el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, y que estuvo también acompañado por nuestro rector Adrián Caneloto y el vicerrector Carlos Rodríguez. En el día de hoy, bueno, queremos agradecerle a las panelistas de hoy, que van a ser presentadas luego por alguien de nuestra propia casa, de nuestra universidad. Gracias a Anabel Fernández Agasti, a Daniela Torrente, a Sol Prieto y a Anabel Fernández Agasti. Bienvenidas. Y bueno, que van a estar acompañadas, decía, y van a ser presentadas, como corresponde, por alguien de nuestra casa, una docente, una militante, como le gusta a ella definirse, y así lo es, y que también, bueno, en nuestro caso, tiene la responsabilidad de ocupar el cargo de directora decana del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, que va a ser quien las va a acompañar, quien va a conducir la jornada del día de hoy. Les decía que este foro para la gobernabilidad democrática intenta hacer un aporte en este momento, en tiempos en los que gobernar en tiempos de pandemia exige muchísimos desafíos, y que tiene una primera jornada que intentó mostrar la impronta que la universidad tiene, que es una impronta federal, con la participación de quienes les mencionaba. El día de hoy, que tiene que ver con la perspectiva y la mirada sobre los feminismos, las interseccionalidades en las políticas públicas, sobre todo en estas circunstancias, y las jornadas que restan, el 17 al 24, luego Luz les va a contar con más detalles que tienen que ver con el conocimiento y cómo se genera conocimiento dentro del propio Estado, en los distintos niveles, y por último, cómo juega la comunicación en tiempos en los que la gobernabilidad democrática enfrenta desafíos como los que enfrenta en la Argentina y en toda nuestra región. Que así, sin más, le doy las bienvenidas, les agradezco profundamente a las expositoras que estén aquí, y es un honor. Seguramente el rector en algún momento también va a intentar entrar para poder saludar, pero les agradezco profundamente en nombre de la Universidad Pedagógica, y las dejo en muy buenas manos, en las manos de nuestra directora decana de Ciencias Sociales, Luz Albergucci. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Ariel. Para mí también, la verdad que es un momento de celebración. Celebro y abrazo y agradezco la presencia de Daniela, de Sol, de Anabel. Creo que me parece que tenemos un día o una tarde interesante a través de ellas, y con ellas vamos a pensar las políticas con perspectiva de género, los feminismos y la democracia. Como dijo Ariel, este ciclo de foro de debate que organizó el Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Pedagógica Nacional inició un 3 de junio, fecha que sella el compromiso y la lucha de un movimiento transversal y sumamente poderoso, un grito de cuerpos que no callan más ante la violencia machista. Es una fecha síntesis que expresa la larga lucha feminista, que no comienza ese día, por supuesto, pero que adquiere fuerza desde el movimiento Ni Una Menos, una expresión que también nos permitió dar una gran cantidad de pasos de esa marea de mujeres para generar condiciones de igualdad. Está claro que la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que trabaja por los derechos de las mujeres y las diversidades, es una decisión del presidente en clara consonancia con estos pasos, como lo es también la ley Micaela, la sanción de la ley de interrupción
voluntaria del embarazo y con ello también la resignificación de la educación sexual integral como esencial para la construcción de igualdad y de libertades, el acceso a la jubilación de las mujeres reconociendo los trabajos de cuidado, la aprobación de un presupuesto nacional con perspectiva de género y muchas otras construcciones más que son, sin dudas, surgen como una respuesta, como un producto de la acción colectiva de los movimientos feministas que dicen basta, pero que también promueven la transversalización de la perspectiva de género en la definición e implementación de políticas públicas. Un movimiento ni una menos que también es parte de expresiones como lo es el grupo de Mujeres Gobernando, que se inscribe en un grupo de sororidad, de compromiso y de solidaridad para dar respuesta a las necesidades de la política pública. Ni una menos también es la manera de decir que no queremos más mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes. Según el Observatorio de Femicidios en Argentina, en 2019 hubo 280 femicidios y en 2020 aumentaron 295 víctimas de femicidio confirmadas. Una violencia que en pandemia sigue creciendo. Ni una menos es también un encuentro sororo y de luchas con el movimiento de LGTBIQ+, compartiendo el lugar de oposición a las normas, a las leyes y prácticas que derivan de una concepción inmutable de la sexualidad y los roles o relaciones de género que generalmente son vistos y ordenados por la biología o por la religión. Los feminismos no solo hicieron visibles las violencias machistas, también a través de diversas formas de acción política y de pedagogía feminista hicieron visibles las causas estructurales. No tengo dudas que Sol nos va a ayudar a comprender esto. Los feminismos explicaron la violencia doméstica con la violencia económica y con la violencia institucional. Se instaló que para que el ni una menos sea una realidad efectiva, tiene que haber vivienda, trabajo, educación y salud. Feminismos que imprimieron también una nueva pedagogía, una pedagogía que se apoya en las libertades y en las diversidades. Se puso sobre la mesa el carácter sistémico de las violencias y mostró que los feminismos resultan imprescindibles en todos los espacios como perspectiva y como sujeto político. Lo que quiero decir es que entendemos todo esto como un problema que ya no es un problema individual, es un problema social. Y por lo tanto hay una necesidad de atención y de acción. Hay necesidad de políticas públicas. Un problema social que por supuesto también necesita del cuestionamiento de la masculinidad por parte de los varones, porque sabemos que en general los varones podrían hacer mucho más de lo que hacen, cambiando posicionamientos y conductas cotidianas. Creo que muchas cosas estamos poniendo en la escena pública y en la agenda política. Nuestra voz en el espacio público y en los debates parlamentarios, el reconocimiento actual de la carga que implican los trabajos de cuidado, la lucha por una igualdad salarial a igual trabajo, el lugar de las mujeres en puestos jerárquicos de decisión y de gobierno, entre tantas otras cosas que no tengo dudas que pondrán en valor en esta mesa Sol, Daniela y Anabel. Celebro que estemos pensando juntas y que además podamos hacerlo en una universidad pública nacional y federal, orientada a la investigación pedagógica y a la formación de docentes, directoras, directores y funcionarios del sistema educativo. Y para dar comienzo al foro la vamos a invitar a Sol Prieto. Es socióloga, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente de esa casa de estudios y de la Universidad de San Andrés. Sus temas de investigación abordan la religión, la educación y la cuestión de género. Es integrante del colectivo Agenda Argentina y actualmente se desempeña en el Ministerio de Economía de la Nación, más precisamente en la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Sol, como siempre, es un enorme gusto escucharte. Muchas gracias, Luz, y muchas gracias, Ariel, por abrirnos su casa para discutir esto en un día que además es tan importante porque estamos escribiendo un hito más en
la larga lista de derechos que venimos construyendo desde el movimiento popular y de los movimientos feministas, porque se va a tratar, creo que a las 8 de la noche, en un rato, en la Cámara de Diputados se va a tratar una ley de inclusión laboral para personas travestis y trans, que va más allá todavía del cupo trans en el Estado y que va a abarcar un montón de incentivos también para su inclusión en el sector privado, para su formación integral. Así que es como que es un día más en el que construimos derechos y justo nos encontramos acá. Bueno, no sé si fue pensado, pero bueno. Así que es como doble la alegría. Les quiero agradecer nuevamente por hacerme parte de esta discusión que me parece central, porque me parece que estamos atravesando un momento de institucionalización que de algún modo es un momento y una instancia que todos los movimientos de cambio social lo atraviesan, ¿no? O sea, lo atravesó todo lo que fue el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, lo atravesó el movimiento indígena en Bolivia, lo atravesó el movimiento obrero en Argentina a través del peronismo, lo estamos viendo en Chile, digamos, con la constituyente, es decir, todos los movimientos de cambio social en general tienen como una fase de mucha movilización, donde justamente se ponen en discusión muchísimas cuestiones que no solamente tienen que ver con la agenda pública, sino con la forma misma en la que se construyen las organizaciones, con la forma misma en la cual se distribuye la palabra, el valor que se le otorga a determinadas prácticas, a determinados roles, y digamos, luego de ese gran momento donde nos movilizamos masivamente, donde justamente, como dijo Luz recién, el Una Menos fue clave, ¿no? Para que el feminismo se pudiera instalar con peso propio, como un actor que vino a discutir la política argentina, viene ahora esta fase que es una fase de institucionalización, que siempre es de algún modo una fase desafiante, ¿no? Es desafiante porque, por un lado, los actores y las actrices que encaran determinadas demandas se ven obligados de algún modo, se ven con la responsabilidad, en el buen sentido, de convertir todas esas demandas en acción, ¿no? De convertirlas en política pública y de convertirlas en algo más amplio que la política pública, que es convertirlos en una política, en un discurso, con sus dirigentes, con sus cuadros, con sus referentas, con sus armadoras. Entonces, bueno, todo eso implica, obviamente, un enorme desafío, porque ahora la pelota pasa de estar del lado nuestro, ¿no? Del lado de los actores, las actrices del cambio social. En segundo lugar, es muy desafiante porque en paralelo que buscamos, digamos, hacer realidad todas esas demandas que veníamos trayendo de las calles durante 4 años, que fueron tremendos para todos los movimientos de mujeres, de la diversidad, y para, bueno, en general, para todos los sectores del campo popular, nos vemos también, ¿no? Ante la responsabilidad de no solamente llevar esa agenda, sino también construir las instituciones que necesitamos al mismo tiempo que construimos esa agenda, ¿no? Que la hacemos realidad. Y eso también tiene toda una serie de desafíos. Y un tercer desafío, que es el que a mí más me preocupa, que es algo que se vio, digamos, en Brasil, se vio en varios países de América Latina, que es el desafío de efectivamente cumplir con esa agenda sin que haya un revés autoritario o backlash, o como lo quieran llamar, digamos, que tiene que ver con que, bueno, o sea, cuando existe una acción muy fuerte y muy transformadora por parte de algunos sectores de la sociedad, tiende a haber muchas veces una respuesta por parte de los sectores más reaccionarios o más contestatarios ante esas demandas, ¿no? Y todo eso me parece que se vuelve particularmente desafiante en un contexto de pandemia en el cual mundialmente todo lo que son las desigualdades de género tienden a acrecentarse, tienden a profundizarse, ¿no? Como les digo, esto no es solamente un problema, obviamente, de nuestro país, sino que es un problema mundial que parte de una distribución particular, que podría haber sido de otra manera, pero se da de esta manera, de lo que es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Es decir, todo el trabajo que necesitamos que exista para que exista aquello que llamamos mercado laboral, para que exista aquello que llamamos economía, para que haya producción de bienes, comercio, para que haya todo, digamos, todo lo que vivimos, digamos,
en el mundo, digamos, económico y del trabajo, necesitamos un trabajo que hasta por mucho tiempo en nuestro país permaneció invisible, que es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que tiene que ver con justamente hacer la comida, cuidar a los niños y niñas, cuidar a las personas que tienen alguna enfermedad, cuidar a los adultos y las adultas mayores, colgar la ropa, llevar niños al colegio, traerlos, bueno, toda una serie de tareas que son necesarias para que básicamente exista la economía tal como la conocemos, ¿no? Esas tareas, ¿cómo se distribuyen? ¿Por qué decía que era una distribución particular? Bueno, porque el 75,7% de todas estas tareas en la Argentina son realizadas por mujeres. Y debido a esto, las mujeres dedican a estas tareas 6,4 en promedio horas diarias, que son 6,4 horas diarias que justamente no tienen para destinarlas al mercado laboral, para destinarlas a su formación, para destinarlas a las tareas recreativas que son necesarias y que son importantes en la vida de todos y de todas, pero a veces pareciera que a las mujeres no necesitan, ¿no?, tiempo de recreación. Y entonces, debido a que tienen esta carga, digamos, tan fuerte en lo que tiene que ver con estas tareas, su inserción en el mercado laboral es marcadamente desigual respecto a sus pares varones, ¿no? Ya en condiciones normales, ¿no? Ya pre-pandemia, ¿qué quiero decir con esto? Si miramos, por ejemplo, la tasa de actividad que nos dice la participación laboral, es decir, quienes trabajan o están buscando trabajo, vemos que en las mujeres históricamente ronda los 20 puntos, digamos, por debajo de la tasa de actividad de los varones, ¿no? Los niveles de desocupación de las mujeres también marcadamente superiores que los de los varones, en especial de las mujeres jóvenes, ¿no? Las mujeres menores de 30 años, históricamente, si ustedes van viendo la encuesta permanente de hogares y van siguiendo la serie, van a ver que casi siempre duplica, ¿sí?, el promedio de desocupación del total de la sociedad. Bueno, mayores niveles de informalidad, todo esto con lo que tiene que ver con la calidad, vamos a decirle, de la inserción, pero también el tipo de inserción de las mujeres es marcadamente distinto al de los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres que sí salen al mercado laboral, que sí realizan un trabajo, digamos, a cambio de una remuneración, ¿a qué se dedican? Bueno, 2 de cada 10 en condiciones normales, ahora esto bajó un poquitito, el 17% se dedicaban a ser trabajadoras domésticas de casas particulares, ¿sí? 1 de cada 10 se dedicaba a las tareas educativas o de enseñanza y 1 de cada 10 a tareas de salud, es decir, que 4 de cada 10 mujeres que trabajan de manera remunerada se dedican a alguna de estas tareas que son de algún modo prolongaciones de las tareas que realizamos en general las mujeres dentro de nuestros hogares, ¿no? Y esto obviamente condiciona nuestro nivel de ingresos. Yo les decía, bueno, 17% se dedican al trabajo en casas particulares. Bueno, ese es un sector que es el más informal de la economía, actualmente está en 70% de informalidad, en condiciones normales está en 75%, y es el sector que tiene los peores salarios, además de toda la economía, los salarios más bajos. Y esto me lleva, digamos, al último punto que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con justamente que los ingresos presentes y futuros de las mujeres se ven afectados por esta particular distribución de las tareas domésticas y por lo tanto su inserción en el mercado laboral, ¿no? En condiciones normales, por eso les digo, pre-pandemia, la brecha de ingresos entre varones y mujeres, la brecha total, digamos, de ingresos mensuales era del 29%, ¿sí? Si veíamos la brecha entre trabajadores y trabajadoras informales, veíamos que crecía hasta el 38%, es decir, 10 puntos más. Actualmente esta brecha se encuentra cerca del 40%, y por estos motivos, por todos estos motivos por todo este arrastre, digamos, de desigualdad laboral, es que la gran mayoría de las mujeres, es decir, el 90% de las mujeres, no posee, en edad de jubilarse, no posee más de 20 años de aportes jubilatorios. Es decir, solo 1 de cada 11 mujeres de entre 55 y 59 años posee más de 20 años de aportes jubilatorios o más. Es decir, que esto condiciona no solamente sus ingresos actuales, ¿no? Y por eso, si vemos en el 10% de la sociedad que tiene menos ingresos, 7 de cada 10 son mujeres, sino que también condiciona sus ingresos futuros y su posibilidad de acceder
a una jubilación, ¿no? Entonces, toda esta desigualdad que, como les digo, es pre-pandemia, es decir, es estructural, se incrementó notablemente en la pandemia por muchísimos motivos, o sea, quiero decir, esto se puede ver en un montón de indicadores, pero en donde se vuelve más visible, los cambios quizás más importantes, tienen que ver con lo que fue, en primer lugar, una caída muy fuerte en la participación laboral de las mujeres de casi 9 puntos porcentuales, ¿no? Que esto nos llevó, o sea, hizo que retrocediera la participación laboral de las mujeres a los niveles del 2002. Casi 2 décadas, ¿sí? Perdimos en esta pandemia. Estos son datos de hacia el segundo trimestre del 2020, que fue cuando fue más duro el impacto, ¿no? Además, esto potenciado por una crisis de los cuidados muy fuerte, porque todas las tareas en el momento de aislamiento y debido al cierre físico, digamos, de las escuelas, digamos, gran parte de las tareas de cuidados y de acompañamiento, digamos, de las tareas y de las tareas escolares pasaron a ocurrir dentro de los hogares. Entonces, se potenció la crisis de los cuidados, esta distribución de la que hablábamos al principio también se potenció, y todo esto llevó también a una caída muy fuerte de los ingresos de las mujeres, que además se focalizó muy fuertemente en lo que llamamos los hogares monomarentales, es decir, los hogares donde tenemos niños y niñas menores de 14 años a cargo de una persona adulta que es mujer en la gran mayoría de esos casos. En esos hogares la pobreza llegó al 64%, ¿no? Y otro factor que potencia esta desigualdad tiene que ver con que la recuperación de las mujeres es mucho más lenta que la de los varones debido a los sectores en los que se insertan, ¿no? Es decir, las trabajadoras de casas particulares, al día de hoy sigue habiendo cerca de 250.000 trabajadoras de casas particulares que en general trabajan de manera informal, es decir, no registrada, que siguen, digamos, que perdieron su empleo y siguen sin recuperarlo. Sectores como la hotelería, el turismo, la gastronomía, que se encuentran bastante feminizados, bueno, se vieron críticamente afectados, digamos, por toda esta situación, sin tener en cuenta además a los sectores que se vieron afectados, quizás no económicamente, pero sí porque las trabajadoras se encontraban con primera línea de combate, como se dice ahora, para hablar del COVID, por ejemplo, las enfermeras y las médicas, es decir, en el sector salud, 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras son mujeres. Esas mujeres, bueno, se vieron obviamente afectadas por las tareas de cuidado y por una mayor carga en sus propios trabajos, en los cuales son esenciales, ¿no? Ante esto, digamos, ¿qué hizo el gobierno? Muchísimas cosas. O sea, hizo tantas cosas que fue reconocido por Naciones Unidas, o sea, por PNUD, por ONU Mujeres, como el gobierno que tomó más medidas y que dedicó, digamos, más fondos a políticas con perspectiva de género que dieran respuesta a esta pandemia. Una de las más importantes de estas políticas fue el IFE. Llegó en un 55,7% a mujeres, llegó a titulares de AUH, llegó a trabajadoras de casas particulares, y eso fue porque se diseñó con perspectiva de género y con perspectiva de diversidad. Los bonos AUH, 95% de las titulares de AUH son mujeres. Lo mismo con la extensión a 700.000 niños y niñas más del AUH, cuyas titulares, como le dije antes, son mujeres. Lo mismo la tarjeta alimentar, que llega como en un 97% a mujeres y que está llegando ahora a más niños y niñas y de mayor edad, o sea, de 14 años. Los bonos a la jubilación mínima, por esto que les decía, bueno, existe una moratoria previsional gracias a la cual las mujeres pueden jubilarse, o sea, de hecho, quienes perciben la moratoria previsional, 74% son mujeres y 2/3 de quienes cobran la mínima son mujeres, por lo tanto, digamos, porque al percibir o sea, al ingresar al sistema vía moratoria, digamos, perciben la mínima. Entonces, los bonos para la jubilación protegieron los ingresos de las adultas mayores también, los bonos al personal de salud, que como les digo, 7 de cada 10 son mujeres, el primer presupuesto con perspectiva de género y diversidad, que lo mencionó Luz recién, y que destina 15,2% del gasto a políticas que contribuyen a cerrar brechas de género, el cupo trans, digamos, que salió tanto el decreto como la ley que estamos discutiendo hoy, las primeras reformas impositivas con perspectiva de género y diversidad, es decir, tanto en lo que es la ley de impuesto a las ganancias de las empresas, como la ley de economía del conocimiento, como todos los incentivos para el norte grande, tienen
un diferencial justamente para la contratación de mujeres y personas trans, el reperfilamiento de las deudas de ANSES, es decir, debido a las políticas que tuvo el macrismo de endeudamiento masivo de los sectores populares, 80% de las titulares de Aguache estaban endeudadas con ANSES, digamos, con tasas que estaban por encima de la inflación, y ese reperfilamiento, esa deuda también se tuvo en cuenta en todo lo que fue ya desde los inicios, digamos, de este gobierno. Bueno, un hito enorme del que seguramente va a hablar ahora Anabel, como fue finalmente conseguir el aborto legal, seguro y gratuito como un derecho para todas las personas, para todas las mujeres y todas las personas gestantes. Y bueno, como decía Luz también, el reconocimiento ahora de los cuidados, ¿no? Por parte de ANSES, para que se reconozcan los aportes por esos años. Estamos llevando adelante, digamos, hoy el golpe es durísimo, pero lo que está haciendo este gobierno, lo que puede hacer el Estado, es muy importante y efectivamente está generando un cambio en lo que podría ser la maximización de estas brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, me parece que de cara a lo que se viene, es como el feminismo realmente se metió en muchos lugares donde era muy importante meterse. O sea, como yo ya me acostumbré, pero la verdad que al principio, o sea, durante todo el año pasado, no podía creer que hubiese un área de género en el Ministerio de Economía, por ejemplo, y que pudiéramos discutir estas cosas, ¿no? Y entonces discutimos la economía de los cuidados, discutimos todo lo que tiene que ver con política fiscal, con los gastos, con los ingresos, o sea, discutimos muchísimas cuestiones, discutimos la macro, muchas cuestiones que son centrales y que afectan mucho a las mujeres, y me parece que lo que nos queda quizás de aquí en adelante es lograr meter al feminismo en el debate por el modelo del desarrollo. Es decir, casi siempre cuando pensamos en una reactivación, pensamos en apuestas y en inversiones por parte del Estado a sectores que se encuentran muy masculinizados, ¿no? La obra pública, bueno, la construcción 99% son varones, en la industria 70% son varones, en la tecnología 75% son varones, en la energía 80% son varones. Todos estos sectores que reciben muchísima inversión pública están altamente masculinizados, y en este sentido me parece que es muy importante poder meter la perspectiva de género en lo que va a ser la reconstrucción de la economía, sobre todo porque si no tenemos en cuenta lo que nos viene a decir el feminismo sobre el sistema en el que vivimos, sobre el mundo en que vivimos, sobre el capitalismo tal y como está construido en nuestro país, no vamos a poder salir de la crisis. Si no tenemos en cuenta lo que representan las tareas de cuidados, si no tenemos en cuenta un modelo más justo y más distributivo y que tenga en cuenta estas desigualdades estructurales, no vamos a poder salir ni como feministas, ni como argentinas, ni vamos a poder salir como sociedad. Entonces me parece que es clave poder poner la discusión sobre el modelo de desarrollo en el centro de la salida de esta crisis, y me parece que el gobierno está mostrando, digamos, desde todas sus instituciones, un gran compromiso con toda esta agenda. Así que bueno, o sea, les agradezco nuevamente por la invitación y también las invito a seguir discutiendo cómo insertamos al feminismo en el debate sobre el desarrollo. Gracias, Sol. La verdad que muy interesante todo lo que lo que pusiste en esta mesa. Yo quiero avisarle a la gente, sobre todo que nos está siguiendo por el canal de YouTube, que está abierta la posibilidad de hacer preguntas por el chat. Tenemos dispuesto después un momento de intercambio, así que pueden hacerlas por ahí. Y sin más preámbulo, quiero pasar a presentar y a darle la palabra a Daniela Torrente. Daniela es licenciada en Economía y profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Hoy es la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco, en un gabinete que contempla la paridad de género. Y desde el Ministerio, Daniela viene trabajando activamente en la implementación de la educación sexual integral en su provincia, entre otras muchas iniciativas. Le damos la palabra y te agradecemos muchísimo por estar acá, Daniela. Buenas tardes a todos y todas. El agradecimiento es mío a los organizadores por haberme invitado a participar de este foro. Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas.
y fundamentalmente de este espacio en el cual el centro del debate está puesto en las políticas con perspectiva de género, feminismos y democracia. Un tema realmente importante en la construcción de agenda de política pública, sin lugar a dudas, es esto de la cuestión de género, y es un tema en el que los últimos años, como bien lo explicaba Sol, se han generado avances significativos. Sol habló de la institucionalización de las demandas, y a mí particularmente me gustaría enfocarme en el proceso de construcción de demandas y la importancia que tiene el rol de la educación en justamente lograr avanzar en esto que tiene que ver con la institucionalización. Por ello me voy a concentrar en el punto de las políticas con perspectiva de género y especialmente en la construcción de la agenda. Y lo voy a enfocar un poco de manera autorreferencial por ser mujer y por ser parte de una evolución que celebro esté sucediendo y que la verdad es que avanzó muchísimo en los últimos 25 o 30 años, coincidentemente con el retorno a la democracia, en la Argentina específicamente. La semana pasada en este espacio se trató el tema de la gobernabilidad también, de la gobernabilidad democrática, y en ese sentido se destacó que la gobernabilidad requiere de capacidad para a los efectos de evitar que las demandas sociales sean insatisfechas, ¿no? Y ello implica trabajar en abordar y resolver situaciones como las violencias ejercidas hacia los más vulnerables. De ese modo se puede cumplir con dos atributos necesarios que son indispensables, que son la legitimidad y la eficacia. Entendida la legitimidad como esta capacidad que tenemos para obtener obediencia y reconocimiento sin necesidad de utilizar mecanismos de fuerza, y de gobernar con consenso, lógicamente, y con el respeto a la autoridad vigente por parte de los gobernados. Y a la eficacia, en el sentido de generar medidas y políticas que arrojen resultados, pero que al mismo tiempo estos resultados sean percibidos como positivos por parte de los gobernados. En este sentido, sin lugar a dudas, gobernar con perspectiva de género, de equidad en algunos sentidos y de igualdad en otros, porque no es lo mismo igualdad que equidad, pero se requieren de ambas condiciones en distintas circunstancias, generando mecanismos que promuevan la erradicación de las violencias, es una deuda histórica que requiere llevar a la práctica políticas públicas de manera integral que incluyan estos preceptos, y yo creo que con toda justicia podríamos decir que es un acto de reparación histórica para las mujeres, ¿no? Pero antes de ir al punto de la implementación de las políticas y un poco el análisis de lo que sucede en una provincia como la de Chaco, quisiera hablar de la construcción de la agenda y detenerme a reflexionar un poco en ese punto. Cómo se llegó a instalar el tema de la equidad de género, de la igualdad, de los feminismos dentro de nuestra agenda. Porque para que se dé una respuesta desde la política pública, primero era lógicamente necesario que podamos visibilizar el problema y las innumerables demandas sociales que estaban sin respuesta relacionadas a este tema. Y en esto, gracias a la lucha de diferentes sectores, se avanzó muchísimo, bien lo destacaba Sol. Podemos dudar quizás del avance de las políticas públicas, aunque en los últimos 2 años y sobre todo con la pandemia hemos visto muchos avances, pero no podemos dudar del avance que han logrado las luchas. Los últimos años en nuestro país han sido muy importantes en el crecimiento y la incorporación en la agenda de prioridades de la política, y también en la agenda legislativa, lo señaló Sol, de todos estos emergentes relacionados con la cuestión de género. Y cuando digo emergente no me refiero al tiempo que llevaba instalado el problema, porque el problema en sí tiene la misma historia y antigüedad que el propio ser humano, sino a el tiempo en que lleva visibilizado el problema. La semana pasada la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas, y hace un ratito Sol, y Luz también cuando hizo la presentación, volvieron a resaltar que la semana pasada, cuando se hizo la apertura de este foro, fue el día 3 de junio, y se conmemoraban 6 años del nacimiento del Ni Una Menos, una convocatoria masiva de mujeres que salió a las calles para exigirle al Estado políticas y presupuestos que eviten los femicidios. A marcar la agenda nacional con el debate sobre el machismo y sus consecuencias fatales. Un movimiento que surgió, lamentablemente, a partir de un femicidio, el de Kiara Páez, una joven de 14 años, un femicidio más de los que diariamente nos suceden a las mujeres,
pero que marcó un punto de inflexión en nuestro silencio y en nuestra tolerancia, en nuestra necesidad de ser escuchadas y de ser acompañadas hacia una libertad e independencia del sistema patriarcal del que históricamente hemos sido víctimas. Vivimos en una sociedad todavía fuertemente machista. Las mujeres somos discriminadas a la hora de conseguir un trabajo e históricamente hemos tenido a nuestro cargo realizar las tareas en el hogar, llevar adelante el cuidado de nuestros hijos e hijas, y a todo eso, que no es poco y bien lo dimensionó Sol, le hemos ido sumando las actividades vinculadas a nuestro desarrollo laboral y profesional. Y la pandemia demostró que somos las mujeres quienes más perjudicadas resultamos ante las crisis, porque tuvimos que cuidar a nuestros hijos e hijas, ser sus maestras particulares, como perfectamente lo describía Sol, tener trabajo remoto, entre tantas otras cuestiones, pero fundamentalmente las estadísticas también dejan ver que no solo hemos sido perjudicadas en lo económico y en lo laboral, sino que ha habido un incremento de los hechos de violencia intrafamiliar contra las mujeres y las niñas, como si el estrés que genera la inestabilidad laboral y la inestabilidad de ingresos, más la presión que provocó el confinamiento, hubieran sido móviles que habilitaron a los hombres a manifestar toda esa frustración mediante actos de violencia y de abusos. Los conceptos femicidio, feminicidio, que no significan lo mismo, son expresiones relativamente jóvenes. Si nosotros vamos a la palabra femicidio, quienes estudian el tema de género saben que se remonta al año 1976, cuando se utilizó por primera vez en un tribunal de crímenes contra la mujer en Bruselas, fue Diane Roussel quien lo utilizó. La figura del homicidio agravado por razones de género se transformó en un agravante en las causas de homicidio recién en Argentina en el año 2012, con la ley 26.791. La Real Academia incorporó el término feminicidio en el año 2018, un término que surge básicamente en México, más precisamente a raíz de una sucesión de asesinatos de niñas y mujeres en el estado de Juárez, pero también son conceptos y expresiones que comienzan a utilizarse en los últimos 20, 30 años, 40. Y la palabra feminicidio puntualmente extiende, digamos, el significado no solamente haciendo referencia a los crímenes cometidos hacia las mujeres, sino que además incluye lo que tiene que ver con la construcción social de estos crímenes cometidos por odio y por desprecio a la vida de una mujer, vinculando estas muertes también a la falta de garantías por parte del Estado para cuidar la integridad física de la mujer. Lamentablemente, nuestra lucha se ha ido visibilizando en base a experiencias traumáticas que cada vez que sucedieron fueron teniendo menos tolerancia y creando conciencia respecto de la importancia de generar acciones tendientes a brindarnos esa tan necesitada y merecida equidad e igualdad de la que tanto se nutre el discurso, pero muchas veces poco se observan los hechos. Hemos aprendido a levantar la voz, hemos comenzado a instalar en la agenda pública nuestras demandas, agenda que para ser eficaz en los términos que mencionaba hoy requiere de respuestas, y las respuestas, como bien lo mostró Sol, están comenzando a ser brindadas, al menos en nuestro país. Hemos logrado leyes, la ley Micaela, que orgullosamente puedo decir que se trata de un proyecto que presentó una ex legisladora chaqueña, actualmente nuestra vicegobernadora. La ley de la interrupción voluntaria del embarazo es otro ejemplo, con toda la lucha que nos ha significado como mujeres llegar a esa ley. Pero la verdad que, si bien esta institucionalización es importante, a mí me interesa reflejar más los avances que hemos tenido en la lucha que hablar de estas cuestiones más institucionales. Venimos de un crecimiento significativo de la participación de la mujer en los cargos de gestión. Como bien lo mencionaba Luz, hoy Chaco tiene una vicegobernadora, tiene 4 ministros de un gabinete de 8, tiene a cargo de secretarías a mujeres, de 4 secretarías tiene a 3 mujeres enfrente de ellas, sin contar, además, que a nivel nacional tuvimos la primera presidenta electa mujer, que fue reelecta, y que pese a todos los embates que ha recibido, hoy es nuestra vicepresidenta. También la figura y denuncia del acoso sexual, que hoy, por suerte, ya está instalado en la sociedad como un hecho cuestionable y repudiable, además de que es objeto de sanciones, pero para mujeres como yo, con más de 40 años, durante años, esta figura ha sido una práctica que realizaron los hombres y hemos naturalizado y soportado, incluso en ámbitos académicos, como es del cual yo vengo, hasta hace no muchos años atrás. Y hoy,
un tema como lo es el de la visibilización del trabajo y la producción de las mujeres en las actividades del cuidado y del trabajo doméstico, se está transformando en un tema de agenda de los gobiernos. Bien lo explicaba Sol. Mujeres que por años hemos trabajado en nuestros hogares 24 horas al día durante 7 días a la semana de manera presencial, pero también de manera remota. Porque quienes somos mujeres y que tenemos mi edad, cercanas a los 50 años, sabemos que si tenemos hijos y estamos en la oficina y no volvemos para almorzar, muchas veces estuvimos pensando y gestionando qué iban a almorzar nuestros hijos en nuestras casas. Y si teníamos esposos o tenemos esposos, además tenemos ciertas cuestiones vinculadas a nuestro rol de esposas, aparte de las exigencias en materia de estética a las que nos vemos expuestas permanentemente. Y además, como si fuera un tema más, demostrarle a la sociedad de que podemos ser excelentes profesionales, disputarle un lugar al varón, aunque a la hora de las recompensas, por lo general, no accedemos a los mismos salarios y a las mismas oportunidades de crecimiento laboral, y como bien lo mostró Sol, las estadísticas del mercado laboral lo confirman perfectamente. Hemos sido puestas en cuestionamientos en los cuentos infantiles que nos contaron de niñas. No nos ajustábamos a las normas si éramos desobedientes o no sumisas, como por ejemplo corrernos del camino establecido en el cuento de Caperucita, y eso nos conducía a estar sometidas a un hecho de violencia. O habernos casado con el viudo nos convertía en la madrastra explotadora y cruel, como en el caso del cuento de Cenicienta, o a la competencia por la belleza física o de otra igual, que nos sometía a la muerte en manos de una persona de nuestra propia familia, predominando la vanidad por encima del lazo de la solidaridad entre las mujeres, como lo era el cuento de Blancanieves. Siempre las mujeres fuimos las malas de los cuentos o las víctimas, mientras que los villanos, por lo general, eran los lobos y los héroes o salvadores eran los hombres. O también podemos remontarnos a las letras de las canciones. Por ejemplo, yo, que bailaba cumbia, recuerdo perfectamente haber cantado, bailado y celebrado la canción María José, de Granizo Rojo. No sé si la recuerdan, les voy a leer la letra porque es particularmente importante entender cómo hemos naturalizado la violencia contra la mujer durante tantos años. Esta canción dice así como: era fin de semana, bailaba alegre la multitud. Todo estaba normal en la pista central. Junto a la marquesina estaba sola María José, luciendo dulce y fatal su belleza mortal. De pronto se le acerca un caballero. Bailamos y del brazo la tomó. Ella le contestó: yo no quiero. Él tomó una daga y sin piedad se la enterró. Una las luces de la luna que pasan esta noche a visitar. Mariposa fría que niegas tu alegría, muy caro tu desprecio va a costar. Solo fui a invitarte. ¿Por qué me despreciaste? Es algo que jamás entenderé. Así lo has querido, no sé qué te has creído, ya sabes cómo soy, María José. Y sigue diciendo: háganse para un lado, allá está muerta María José. Junto a ella cayó el hombre que la mató. Ella cayó primero y el caballero cayó después. Con el mismo punzón se clavó el corazón. Canción que bailamos y repetimos sin entender a los 15 años de edad. Le llamamos caballero a un femicida. La canción dice que María José es mariposa fría, por ser una mujer que por decir no es responsabilizada de provocar su propia muerte. Se vendieron muchísimos discos, seguramente se generaron ganancias a quien escribió esta letra con el tono de cumbia romántica, y esto realmente demuestra cómo de simple era naturalizar la violencia para una mujer hace tan solo 30 años atrás. Y para quienes no escuchaban cumbia, podemos recordar la de los Guns N' Roses, esa canción que se llama Solía amarla, y todavía suena en muchos espacios. Yo solía amarla, pero tuve que matarla. Tuve que ponerla 6 pies bajo la tierra, y todavía puedo oírla quejarse. Yo sabía que la echaría de menos, entonces tuve que guardarla. Ella está sepultada en mi patio de atrás. Yo solía amarla, pero tuve que matarla. En fin, incorporarnos al mundo de los hombres no es ni ha sido una tarea fácil, y el laboral es y era un mundo de hombres. Y en muchos aspectos aún lo sigue siendo. Parece increíble que en el siglo XXI estemos reclamando por igualdad de oportunidades de acceso y promoción en el mercado laboral o por equidad en lo salarial, pero todavía sucede. Quizás entender mis palabras requiere tener mi edad, ya que por suerte mujeres como Sol, como Luz,
que tienen otra edad y tienen otra concepción de la vida y de lo que se debe reclamar en materia de derechos, pueden tener otra visión. Para nosotras, las que venimos de la mediana edad, el trabajo también consistió en desarmarnos y volver a armarnos, en deconstruirnos y generar una nueva estructura. Sobre lo que porque nosotros fuimos asumiendo en base a estructuras políticas y culturales y nos construimos en base a eso y necesitamos descomponernos y volver a rearmarnos. Y este no es un camino fácil, a veces la culpa y los preconceptos nos impiden avanzar. Romper con concepciones hegemónicas, patriarcales, con planteos que parecían verdades absolutas relacionadas al género y las identidades sexuales, a la aceptación y la naturalización de las violencias y del acoso, no resulta ser una tarea fácil, y no lo es porque no somos objetivas a la hora de criticarnos y de volver a posicionarnos. Lo que hace que ese proceso probablemente no finalice o solo sea un proceso de transición que algunas podemos perfeccionar más y otras podemos perfeccionar menos, un proceso que nos lleva a replantearnos nuestros valores, nuestras creencias, al igual que nuestros prejuicios, pero al final del camino no resuelve el tema de la inequidad. Buscar la solución en soledad y partir de nuestras experiencias traumáticas o de la empatía con otras de manera solitaria o como parte de un grupo y por propia voluntad no es un camino fácil que se ha transitado durante los últimos años, siendo difíciles de alcanzar los resultados, aunque se ha avanzado muchísimo, pero en muchos casos hasta hemos sido encasilladas como transgresoras simplemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, para evitar que esto se transforme en un proceso de búsqueda autodidacta, me parece que lo importante es central es avanzar en una educación no sexista y en políticas con enfoque de género. Y en eso yo creo que la Argentina viene transitando un camino que está dando pasos agigantados en los últimos años. Además y especialmente porque no debería ser solo una lucha de las mujeres, sino de toda la sociedad. Yo entiendo que todos los que estamos acá presentes, las que estamos acá presentes, cada vez que se plantea una mesa relacionada a la cuestión de género, vemos que participan de manera casi exclusiva las mujeres. Entonces, avanzar en una educación no sexista que basada en la lógica que subyace a la aceptación de ciertas prácticas, las aborde de manera impersonal y permita objetivarlas para de ese modo trabajar en poder eliminarlas o corregirlas, me parece una cuestión determinante para el éxito del cambio que venimos encarando. Una educación que promueva el respeto por la integridad de la mujer, por las decisiones sobre su cuerpo, por su autonomía y soberanía, por su derecho a la igualdad, cuestiones que parecen tan sensatas y siempre cuesta tanto lograr. En ese sentido, toman fuerza contenidos transversales como la educación sexual integral y un abordaje de la misma que permita la erradicación de la violencia de género desde la edad más temprana posible, así como también la capacitación en derechos. Para ello, pensar en la educación sexual integral implica salud, que ya no es el enfoque que tiene la educación sexual integral, sino como un espacio de formación en valores, en preceptos y en derechos, lo que incluye repensar el diseño y desarrollo curricular, generar espacios de gestión institucional que la incluyan, incorporar estos contenidos en la formación inicial y continua, así como también en la investigación de los procesos que son más adecuados para llevar a la práctica todo este proceso de capacitación, trabajar con una base democrática y plural mediante el fomento de la participación estudiantil, promover el fortalecimiento de las acciones vinculadas a la prevención de los embarazos no deseados, así como un enfoque diferencial a la educación sexual para los jóvenes y adultos, y también, y sobre todo en provincias como la nuestra, trabajar en la interculturalidad y en la pluralidad de lenguas. A su vez, y no porque sean cosas diferentes, es muy importante trabajar en una agenda política que ponga en el centro de la escena esta problemática. En Chaco, por ejemplo, estamos trabajando en una agenda interministerial que aborda la educación sexual integral, pero también en otra, mañana justamente tenemos una reunión que aborda la violencia de género,
En los ministerios estamos capacitando a las oficinas de planificación sectorial para presupuestar con perspectiva de género. Dentro del Ministerio de Economía y Planificación tenemos una dirección de presupuesto con perspectiva de género, justamente para llevar a la práctica esto que decía Sol, ¿no? De cuantificar la producción que realizan las mujeres y que no está registrada en las estadísticas, como ser los trabajos del cuidado y los quehaceres domésticos. También hemos incorporado, para todo lo que tiene que ver con la comunicación, un manual de comunicación no sexista para trabajar en impedir la violencia y la inequidad promovida desde el lenguaje. Pero además, entender el problema, entender los miedos con que salimos a la calle, los límites que imponen los comentarios, no siempre afortunados respecto a la manera en que nos vestimos o a la apariencia física que tenemos, cobra un significado especial si somos mujeres. Y en ese sentido, que la agenda se construya en espacios de poder manejados por mujeres, brinda una sensibilidad y un conocimiento de la realidad que la hace mucho más abordable. Quiero aclarar que cada vez que utilizo la palabra mujer me refiero a todas las personas que se perciben como tales independientemente del sexo con que nacen. Una agenda política más educación es lo que a mi criterio garantizará la eficiencia y sostenibilidad del cambio que promueven las medidas llevadas a la práctica. Se necesita cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Educar es central, es prioritario, pero fundamentalmente es el atajo más corto que existe para llegar más rápido. Como diría mi gobernador, a quien le agradezco la libertad con que nos deja trabajar a las mujeres y la confianza que ha depositado en nosotras, que siempre cita esta frase de Paulo Freire. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Daniela. Compartimos un espacio de trabajo cotidiano en la responsabilidad de la educación y te agradecemos mucho tu exposición. Le doy la palabra a Anabel Fernández Sagasti. Anabel, bienvenida. Anabel es oriunda de la ciudad de Godoy Cruz, es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Desde el 10 de diciembre de 2015 se desempeña como senadora de la Nación por su provincia natal de Mendoza, donde también preside el Partido Justicialista. Anteriormente se desempeñó como consejera de la Magistratura y diputada nacional en el periodo de 2011 a 2015 y fue impulsora de campañas para garantizar la presencia femenina en espacios de participación política y también es una voz activa en el recinto y en distintos medios de comunicación por la defensa de los derechos de las mujeres. Te damos la palabra, Anabel. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luz, y muy interesante lo de Sol y Daniela. La verdad que es un placer compartir este momento, este rato, este espacio de reflexión junto a ellas y junto a vos y todos los que nos están viendo. Muchas gracias a la Universidad Pedagógica Nacional por haberme invitado y la verdad que celebro el lanzamiento de este espacio, de este Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas y por supuesto que uno de esos espacios sea para repensarnos desde la perspectiva de género las políticas públicas. Así que agradecida de poder estar esta tarde con ustedes. La verdad es que, como decía Sol, hoy en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se está tratando el cupo laboral trans, pero también una ley muy importante que si se aprueba hoy se va a convertir en ley, porque ya le dimos hace tiempo media sanción en el Senado, que es la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación públicos. Es una ley muy importante porque, bueno, también lo decía Daniela, ¿no? El tema de la comunicación y cómo los medios de comunicación influyen en el tratamiento de las noticias, pero también en la perspectiva de género respecto a la comunicación es muy importante y es parte muy importante del cambio cultural que necesitamos las mujeres para tener una vida simplemente sin violencia, ¿no? Creo que resignificar esto que en el siglo XXI nosotros nos organicemos transversalmente pidiendo por nuestra vida y por una vida sin violencias, creo que es un trabajo cotidiano, pero que esta ley
de equidad de género en los medios de comunicación públicos va a colaborar y mucho, y espero, bueno, que la Cámara de Diputados también la pueda convertir en ley. A mí me convocaron para charlar un poco del rol del Poder Legislativo en este marco de ampliación de derechos de mujeres que venimos conquistando, ¿no? Brevemente quiero que conozcan desde qué lugar hablo, que es mi vida y mi trayectoria como legisladora nacional. Como bien dijo Luz, yo en el 2011 asumí como diputada nacional, una de las diputadas nacionales más jóvenes de la historia de la provincia de Mendoza, representando a mi provincia, tenía 26 años. Luego en el 2015 me tocó ser la senadora más joven de la historia de Mendoza con 31 años. Luego en el 2019 competí unas PASO dentro siempre del peronismo en la provincia de Mendoza para gobernadora. Gané esas PASO y fue muy novedoso porque era la primera vez en la historia que una mujer dentro del peronismo se candidateaba a gobernadora y que además ganó las PASO. Hoy tengo el orgullo de ser la primera presidenta mujer del Partido Justicialista de la provincia de Mendoza. ¿Por qué les cuento esto? Porque entiendo que los espacios públicos de poder, de gestión, son lugares claves en este avance de la lucha de las mujeres en las calles, pero que también tenemos que estar en los lugares de decisión. Entiendo que nosotras estamos inmersas en un constante dilema que tiene que ver o un falso dilema que es impuesto por el sistema cultural patriarcal en el cual hemos nacido y que estamos haciendo tambalear entre todas, ¿no? Ese falso dilema entre estudiar, desarrollarnos profesionalmente, acceder a mejores lugares de trabajo, o en mi caso, mejores lugares de posicionamiento respecto a nuestra carrera, en este caso mi carrera política, y ser mamás, o tener que cuidar a nuestros papás cuando se enferman, ese falso dilema que si nosotros lo pensamos, no tendría que existir en una sociedad si fuera una sociedad de iguales, ¿no? Y en este falso dilema, creo que la centralidad, y lo dijo bien Daniela, y lo dijo también Sol, es la materia de cuidados, que ha empezado en el Poder Legislativo, obviamente en el Ejecutivo Nacional, con la decisión del ANSES, como decía Sol, pero en el Poder Legislativo ha empezado a presentarse desde diferentes bancas. Yo tengo presentado un grupo de 5 proyectos que tienen que ver con materia de cuidados, para empezar a discutir esto que nos vino a nosotras como algo casi natural, ¿no? Como una imposición cultural de que nosotras éramos las responsables del cuidado de las personas, ¿no? Ya sean nuestros hijos o las personas con discapacidad o los adultos mayores, siempre a cargo de las mujeres. Y eso se puede ver, por ejemplo, en las licencias laborales. Las licencias laborales, que es uno de los proyectos de ley que he presentado, que tiene que ver con la equiparación de las licencias laborales por nacimiento, que se puedan equiparar a la de los varones, porque subliminarmente que una mujer tenga más tiempo por nacimiento de un hijo o de una hija en cuestiones laborales, tiene que ver con que culturalmente el cuidado de los hijos siempre estuvo a cargo de las mujeres, ¿no? De las personas gestantes, para hablarlo más mejor, digamos, con un vocabulario más acorde a esto. Y creo que el tema de materia de cuidados, el cupo laboral trans, el cupo laboral en diferentes estamentos que hemos ido desarrollando, incluso una ley que a mí me tocó ser la autora, que tiene que ver con el cupo en los festivales de música, porque también las mujeres y las cantautoras les cuesta subir a escenarios y que puedan tener el mismo, digamos, la misma presentación y la misma audiencia que los varones, simplemente por el solo hecho de ser mujer. Bueno, fueron todas leyes propuestas por mujeres.
Y esto tiene que ver y data desde un logro muy importante, yo creo que trascendental, que fue en el año 1991, que fue la sanción del femenino en las listas de los poderes legislativos nacionales y luego provinciales y luego se desarrolló de manera federal. Ese fue el primer hito en donde las mujeres pudimos acceder a las cámaras legislativas, tanto a nivel nacional y provincial. Y desde ahí, si uno se pone a ver la presentación y la calidad de la presentación de los proyectos, se incluyeron una diversidad de temas que estaban ausentes en las políticas públicas y en los debates parlamentarios por la ausencia de una perspectiva diferente que tenía que ver con la perspectiva femenina y la perspectiva de género. Y eso se ha venido profundizando también y gracias a la demanda de las calles y la organización de las mujeres a través de el Ni Una Menos, por supuesto. Luego, en 1994, cuando ya estaba la ley, en 1994, la ley de cupo femenino, en 1994, donde hubieron también mujeres en la constituyente del 94, pudimos ingresar con rango constitucional muchos tratados que tenían que ver con nuestros derechos, como es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en Naciones Unidas. Y eso tuvo que ver porque había mujeres presentes en esa Convención Constituyente. Y por último, en lo que tiene que ver con la participación en las cámaras legislativas, el último hito fue en el 2017, donde logramos la paridad en el acceso a las listas para ser elegidas por nuestros pueblos en las diferentes cámaras legislativas. Yo creo que el gran desafío que hoy tenemos las mujeres es seguir conquistando lugares de decisión dentro del poder del Estado. Y un gran desafío que, si bien han habido mujeres, por supuesto, gobernando, son los ejecutivos, algo que todavía es esquivo a las mujeres y que por ahí, no por ahí, sino que lo he vivido en carne propia, cuesta más hablar a la sociedad desde una autoconcepción femenina, ¿no? Por el solo hecho de ser mujer, todavía en una sociedad patriarcal cuesta, no digo que es imposible, porque como bien decían, hemos tenido la primera presidenta mujer en el 2007 y reelegida por el 54% de los votos en el 2011, pero si nosotros vemos el panorama de las intendencias, de las gobernaciones, todavía queda mucho por nosotras trabajar y conquistar en ese sentido. Y decía que tuvimos una presidenta mujer y yo creo que fue un hito muy importante en la lucha del feminismo, que por ahí no todas nos dimos cuenta en ese momento lo que iba a suceder a partir de tener una presidenta gobernando y una presidenta ejerciendo el poder, como lo hace nuestra actual vicepresidenta, e interpelando a la sociedad por la ampliación de derechos, porque en esos años de la gobernación, tanto de Néstor, pero fundamentalmente de Cristina Fernández de Kirchner, si vemos lo que sancionamos, muchas veces me tocó a mí ser protagonista de esas leyes, como cuando incluimos el homicidio agravado por cuestiones de género, que lo discutimos y pude votarlo como diputada nacional, tuvo que ver con una perspectiva de género y con una mujer gobernando. La ley de trata, la ley de violencia contra la mujer, la ley de matrimonio igualitario. Bueno, podría seguir la ley de trabajadoras de hogar, trabajadores y trabajadoras de hogar. Bueno, podría estar mucho tiempo nombrando las leyes que gracias a la representación que tengo por la provincia de Mendoza pudo ser parte. Pero también creo que el hito más importante hasta ahora de todo ese camino, porque es un camino, no es una foto, sino que es un camino transcurrido desde la decisión política, pero también la organización transversal de las mujeres en la calle, reclamando por sus derechos, el derecho a vivir en una vida sin violencia y sin miedo. Creo que Daniela lo dijo, que es muy importante, sin miedo. Fue el año pasado, el 28 de diciembre, con la sanción de la IVE.
La realidad es que yo estuve presente en el 2018 cuando se intentó y el Senado de la Nación frustró la posibilidad de que tengamos IVE en el 2018 y que indefectiblemente lo sacamos el año pasado. La construcción que se hace dentro de la Cámara, de las cámaras, y yo puedo hablar personalmente del Senado, fue de la misma transversalidad que nos enseñó el Ni Una Menos en la calle. Nosotras nos unimos, las mujeres de diferentes bloques políticos que en la mayoría de las cosas no coincidimos, en absolutamente casi nada, pero que en esto muchas entendimos que teníamos que unirnos, trabajar transversalmente en nuestros bloques para conseguir los votos y que el Senado no le dé nuevamente la espalda a las mujeres de la República Argentina, a las mujeres y a las personas gestantes de la República Argentina. La realidad es que desde ese día la Argentina es un país un poco más justo, pero que la IVE es algo que tenemos que construir en cada una de nuestras provincias, en cada uno de nuestros municipios, en cada uno de nuestros centros de salud y, por supuesto, la educación, como decía Daniela, es un tema fundamental. Se discutió mucho la educación sexual en las escuelas durante los 2 tratamientos de la IVE en el Senado, y la realidad es que, si bien es una ley que data hace mucho tiempo, en algunas provincias de la República Argentina, por decisión política o por falta de decisión política, como es mi provincia, no está garantizado ese derecho en los pibes y en las pibas, y es, por supuesto, una clave en el acceso a derechos de las mujeres y de las pibas y de los pibes que cursan el secundario en la República Argentina. Creo yo que hay mucho en lo cual avanzar. Yo lo que hago, el trabajo que hacemos como diputados y como senadores y senadoras en la República Argentina es recibir las demandas y tratar de convertir en ley derechos que a veces se pueden transformar en cupos, a veces se pueden transformar en políticas positivas que incentiven la contratación, por ejemplo, de mujeres o que tengan que ver con las personas trans, intersex, como es, por ejemplo, la Ley de Economía del Conocimiento, que nosotros en cada una de las leyes tratamos de que haya un incentivo en la incorporación de mujeres a el mundo del trabajo formal, que es una de las cuestiones que, bueno, muy bien lo describía Sol con las estadísticas, que es uno de los grandes desafíos que tenemos y que entiendo que el Estado Nacional está haciendo en cada una de las políticas públicas, el gran esfuerzo de implementar políticas de género en las políticas públicas. Yo conozco, por ejemplo, el programa Argentina Hace del Ministerio de Obras Públicas, en donde también se incorpora la perspectiva de género, y en el tema de construcción, que decía Sol, que el 99% son mujeres, bueno, se les exige a los municipios que dentro de la obra también hayan mujeres trabajando. Yo he recorrido obras en la provincia de Mendoza, donde es increíble ver a mujeres trabajando en las obras públicas, y bueno, creo que el desafío es que eso ya no nos sorprenda, sino que sea habitual, que nosotras podamos estar trabajando y tener las mismas oportunidades que los varones en acceder a cualquier tipo de trabajo. Pero no solamente las desigualdades tienen que ver con una cuestión de accesibilidad al trabajo, con materia de desigualdades y todo lo que estuvimos hablando, sino que hay un dato que a mí me impresionó mucho, que es cuando tratamos el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Y cuando veíamos las fotos de quienes iban a tener que aportar, que de hecho fue un éxito total la posibilidad de recaudación que tuvimos, el 76% del aporte de las grandes fortunas fue masculino. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Es la contracara de la feminización de la pobreza. Es exactamente la foto opuesta a todo lo que nosotros venimos diciendo. Es una foto que nos demuestra que todo lo que dicen los feminismos de la feminización de la pobreza
también la acumulación extraordinaria de la riqueza se da en titularidades masculinas en la República Argentina. Y creo que eso nos da un desafío enorme y también tiene que ver con lo que decía Sol, ¿no? De incluir en la agenda de los feminismos el desarrollo con perspectiva de género, la posibilidad del desarrollo de la Argentina, de la generación de empleo, también se haga con perspectiva de género. El hito que hoy tenemos, que creo que es un hecho que conseguimos entre todas, pero que fue una decisión política del presidente Alberto Fernández, es tener un Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que fue clave en la sanción de la ley de la IVE y que es clave en la perspectiva de género de cada uno de los ministerios. Entiendo que nosotras seguimos teniendo grandes desafíos, pero el mayor desafío que tenemos ahora es seguir avanzando y no detener esta marcha que está en las calles, pero que también tienen que estar en la agenda no solamente de las mujeres, sino también de los varones. Yo siempre digo que no es condición sine qua non que una mujer esté ocupando un lugar para que haya perspectiva de género, ¿no? Lo vemos en la justicia, lo vemos en los ministerios, lo vemos en las legisladoras, lo vemos en las ejecutivas, lo vemos en cada uno de los lugares y espacios donde estamos, que haya una mujer no significa que haya perspectiva de género en los procesos de formación de política pública. Y creo que tiene que ser una demanda que nos tiene que hermanar, porque también lo que nos enseñó y a lo que nos interpeló el movimiento de una menos es que juntas podemos lograr muchas cosas, básicamente una mejor calidad de vida en la República Argentina, igualdad en el acceso a una mejor calidad de vida. Y creo que humildemente de eso se trata. Nosotras estamos luchando en la calle, en los lugares donde estamos, donde nos toca estar o decidimos estar, estamos luchando porque quienes vienen atrás tengan mejor calidad de vida de lo que nosotras tuvimos. Yo decía en mi discurso de la IVE que yo soñaba para mi sobrina, que hoy tiene 14 años, la posibilidad de que no tenga miedo de andar por la calle, que mi hermano no la tenga que ir a buscar a la parada del colectivo cuando viene de su colegio porque tenga miedo por el solo hecho de ser mujer, porque a mi sobrino no lo iba a buscar. Entonces creo que ese es el desafío que nosotras tenemos y es lo que nosotras tenemos que transmitir. A mí me toca hablar muchas veces con intendentes, con gobernadores, con legisladores, y la realidad es que es imposible que entiendan esto que yo estoy relatando, porque nunca les sucedió. No les sucedió tener que andar caminando con miedo, mirando para atrás, no porque te roben, sino por el miedo que nos han insertado desde una sociedad cultural patriarcal a las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Ese es el gran desafío que tenemos y creo que juntas es la única manera de lograrlo, contar nuestras experiencias, pero también hermanarnos transversalmente, exigiéndole al Estado el compromiso, sin mezquindades, sino con el corazón abierto, pidiendo que las próximas generaciones puedan tener una vida sin miedo, sin violencias, poder desarrollarse tanto en su vida privada como profesionalmente, sin ese techo que nos ponen por el solo hecho de ser mujer. Yo podría contarles cientos de experiencias, como todas las que estamos acá, de cuáles son los dobles exámenes, como dice Cristina, que tenemos que rendir por ser mujer. Primero por ser mujer y después si somos capaces para los lugares a los cuales nos proponemos, en ir a buscar un trabajo, en acceder a un cargo público o lo que sea. Bueno, yo espero que en pocos años nosotras podamos decir que nuestro trabajo no fue en vano y que juntas pudimos lograr que todos entendamos que una mejor calidad de vida tiene que ser en perspectiva de igualdad entre mujeres y varones, en todos los aspectos de nuestra vida. Así que acá tienen una legisladora que ha trabajado comprometidamente y que hay muchas legisladoras que trabajan comprometidamente más allá de los partidos políticos
para generar derechos y acompañar a este gobierno nacional que está haciendo grandes esfuerzos en medio de una pandemia para que la vara cada vez la tengamos un poquito más alta y que tengamos que seguir siendo muy creativas de cómo colaboramos en que esa igualdad sea una realidad efectiva. Así que muchas gracias, a disposición y un placer haber compartido esta tarde con ustedes. Gracias a vos, Anabel, gracias por contarnos esa cocina de los debates parlamentarios y de ponernos acá en la mesa la importancia que tiene todo ese trabajo y esa tarea en los avances que venimos viviendo. Llegó y está con nosotros Adrián Canelotto, el rector de la universidad, pero no le vamos a dar la palabra en este momento. Quiero contarles que tenemos algunas preguntas y que como tenemos poco tiempo vamos a sintetizarlas. En particular para Sol, cómo pueden instalarse los feminismos en la discusión del modelo de desarrollo que debiera adoptar la Argentina y qué aportes puede hacer el feminismo. Bueno, un poco, primero gracias por la pregunta porque está muy buena. Segundo, una pregunta, ¿puedo, ya que estoy, hacer una invitación? Dale. Lo que estamos haciendo desde la Dirección de Economía, Igualdad y Género, con esto que les contaba acerca de la necesidad de ir construyendo instituciones, de ir construyendo un campo al mismo tiempo que buscamos respuestas desde las políticas públicas. Organizamos junto a la agencia de investigaciones un concurso de ensayos sobre economía y género, que justamente se van a abrir las inscripciones ahora el 16 de junio. Pueden tocarse todos los temas de los que hablamos hoy: economía de los cuidados, infraestructura de cuidados, presupuesto con perspectiva de género, impuestos con perspectiva, todos son bienvenidos, así que bueno, esperamos que vengan muchas y aprovechando este ámbito de la UNIPE. Y respecto a la respuesta, en gran medida, yo creo que lo que dijeron Anabel y Daniela va en esa dirección. Ya en este año se creció muchísimo la infraestructura en cuidado, justamente porque ahora el Ministerio de Obra Pública se sumó a todo lo que es la infraestructura en cuidados y en primera infancia. Hasta ahora siempre la venía haciendo el Ministerio de Educación, que en el programa 47, que además durante el gobierno de Macri tuvo muchísima subejecución, ya que estamos, y lo que ocurrió, digamos, ahora, desde que el Ministerio de Obra Pública abordó esta perspectiva, que es la primera vez que el Ministerio de Obra Pública tiene obras con perspectiva de género y diversidad, lo que es histórico, digamos, y entonces la verdad es que la infraestructura en cuidados se incrementó muchísimo. Eso implica también más puestos de trabajo para mujeres, o sea, no es como una ruta o como otras obras de infraestructura que la haces, se produce y listo, y queda ahí, sino que además genera puestos de trabajo directos e indirectos por más tiempo para más mujeres, facilita a las mujeres la salida, digamos, al trabajo, y después, digamos, toda una política que tiene que ver con el diálogo permanente con el sector privado y los sindicatos, pero marcando, digamos, teniendo el liderazgo el Estado respecto a estas discusiones, digamos, o sea, es importante que existan, bueno, y también desde la educación, ¿no? Por ejemplo, hay algunas universidades que las carreras en ingeniería, las carreras llamadas STEM, por la sigla en inglés, becan totalmente, digamos, o sea, tienen becas completas para las mujeres, justamente para que puedan formarse y dedicarse a las tareas de cuidados. Entonces, es importante hacer un esfuerzo transversal desde la educación, desde el sector privado, con el Estado empujando y teniendo protagonismo, y atendiendo a todo lo que es la inversión en cuidados y tomándola como una inversión, que es lo que es, digamos, o sea, digamos, tiene un efecto multiplicador sobre la economía, tanto como lo tiene la obra pública u otro tipo de inversión. Gracias, Sol. Para Daniela Torrente, ¿cómo podemos lograr que se implemente la ley Micaela en las instituciones públicas, incluyendo a las escuelas, para que llegue a todas y todos los trabajadores? Bueno, el caso de la ley Micaela es
es una decisión del gobierno. Nosotros en la provincia de Chaco sabemos que rige para el Poder Ejecutivo Nacional, que las instituciones de gobierno que dependen del Poder Ejecutivo Nacional tienen la obligación de presentar las propuestas de trabajo y el Ministerio de Géneros aprobarlas, pero en la provincia de Chaco nosotros adherimos a la ley y se está instrumentando. Hemos tenido capacitaciones para los funcionarios, para todos, digamos, para ministros, para subsecretarios, para secretarios y secretarias, para ministras, pero también ahora, por ejemplo, nosotros ya estamos ampliando esta capacitación para los directores de los distintos niveles y modalidades que tenemos dentro del Ministerio de Educación y vamos a hacer la ampliación hacia los directores y la gestión de las instituciones escolares. ¿Qué quiero decir? Es una ley que, si bien rige a nivel nacional, invita a todas las provincias a adherirse, y es una decisión capacitar justamente en estos temas que tienen que ver con las desigualdades y todo lo que tiene que ver con justamente el tema de género. Así que entiendo que nosotros estamos en el camino adecuado, en el camino correcto, lo estamos haciendo en la provincia de Chaco. Nosotros tenemos a la vicegobernadora, que es Analía Rach Quiroga, que es la legisladora que presentó el proyecto de ley cuando se aprobó, y a su vez, junto con la Secretaria de Derechos Humanos y Género, son dos funcionarias que están fuertemente empoderadas y que a la vez tienen a su cargo todo este tema de justamente hacer e instalar en la agenda el tema de género, de la sensibilización, de la capacitación, pero es una decisión de política pública. Gracias, Daniela. Una pregunta también para Anabel, que me parece sumamente importante en contexto actual y teniendo en cuenta tu formación jurídica, ¿por qué es importante desde tu perspectiva que exista una reforma judicial en clave feminista? Bueno, es una pregunta muy amplia que quedaría para otra charla entera. Sí, yo la verdad que trabajo mucho los temas de justicia desde el Senado de la Nación, además de mi formación como abogada, ¿no? Y bueno, claramente no solamente hacen falta, igual que muchos estamentos del Estado, mujeres con perspectiva de género en las decisiones de administración de justicia, para dentro del Poder Judicial, pero también para los ciudadanas y ciudadanos. Nosotros nos hemos cansado, horrorizado, indignado, marchado, organizado en contra de fallos judiciales que no tenían ni un ápice de perspectiva de género. De hecho, presenté un proyecto de ley que todavía no lo hemos tratado, que tiene que ver con la posibilidad de que si el justiciable entiende que el juez o jueza no tiene perspectiva de género por dichos públicos, sentencias anteriores, puede recusarlo, ¿no? Eso es, esto es de lo que hablaba, que nosotras tenemos que agudizar nuestra creatividad y nuestro ingenio para protegernos de la violencia y las desigualdades a las cuales estamos expuestas. La justicia, de hecho, no tiene perspectiva, el Poder Judicial, en su gran mayoría, como institución pública, no tiene políticas públicas de perspectiva de género, no solamente en los justiciables, sino en su formación, y creo que yo creo que la reforma del Poder Judicial tiene que ver con una falta de credibilidad de la sociedad respecto a la justicia argentina. Y mucha de esa falta de credibilidad tiene que ver con la falta de perspectiva de género. Entonces, la reforma, por supuesto, como todas las leyes que nosotros analizamos en el Congreso de la Nación, tienen que tener indefectiblemente perspectiva de género para estar de acorde a las demandas de la actual sociedad, porque si nosotros hacemos una reforma que no incluya la perspectiva de género en su génesis, va a nacer vieja, desactualizada e injusta. Entonces, se están haciendo muchos foros, es una muy buena iniciativa la reforma del Poder Judicial, o poder discutir la reforma en perspectiva o en clave de género, y entiendo que es un paso más
que tenemos que dar, no solamente en el Poder Judicial de la Nación, sino también en los poderes judiciales de las provincias. ¿No? Falta mucho por andar en ese camino y es uno de los poderes del Estado, es el único poder del Estado que no se ha discutido en clave de género, porque el Poder Ejecutivo Nacional está haciendo lo suyo, el Poder Legislativo hemos sancionado leyes para incorporar a las mujeres en representatividad, hemos llegado a la igualdad, estamos sancionando leyes con la mayoría con perspectiva de género, y el Poder Judicial, entre otras tantas cosas, que no me voy a meter porque da para otra charla, nunca se ha mirado hacia adentro en clave de perspectiva de género. Entonces, entiendo que es una deuda pendiente, que desde el Congreso podemos ayudar, porque las reformas del Poder Judicial por Constitución deben hacerse en el Congreso de la Nación, claramente no se pueden hacer sin una interlocución con los actores del Poder Judicial, pero va a ser clave los debates y la participación ciudadana en la reforma del Poder Judicial. Yo, si me preguntan a mí, creo que, y yo lo impulsé en la provincia de Mendoza, y hoy es ley, y tengo un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, entiendo que los juicios por jurados populares con equidad, como son en Mendoza, son la clave de una reforma feminista en el Poder Judicial de la Nación. Pero bueno, es muy profundo, a veces muy técnico y no tan técnico, porque el derecho tiene que ver más con el sentido común que con el estudio de las leyes, o con el estudio del derecho, digamos. Nos han hecho creer que es una cuestión de materia de abogados, doctores y legos, y la verdad que no. La verdad que el tema de la justicia, el servicio de justicia tiene que ser una cuestión popular y que, por supuesto, no puede escapar los feminismos a esa discusión. Gracias, Anabel, muchas gracias. Ahora sí, Adrián, queremos que estés acá. Adrián Caneloto es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Te damos la palabra, Adrián. Bueno, ahí estás. ¿Sabés que no te estamos oyendo, Adrián? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Bueno, no, pido disculpas que se me cerró la pantalla. Primero, la saludo y les agradezco enormemente. Antes Sagasti, que tengo el gusto de conocerla ahora, Sol Prieto, lo mismo, haciendo también algunas cosas con la universidad. Daniela Torrete, se hace una redundancia porque nos vimos hace un rato, compartimos panel en Chaco, pero con esta particularidad de estar en distintos lugares al mismo tiempo, y también a Luz por la coordinación. Que no pude estar, pero tenía una reunión en el ministerio a la que recién llego y entonces me instalé en casa y ahora comparto, así que no pude escuchar sus intervenciones, sí la miraré cuando la suban ahí a YouTube en la universidad. Les quería primero ratificar el compromiso de la universidad para trabajar en estas temáticas, que son no solo transversales para el proyecto de la universidad, sino centrales, también de cara al sistema educativo, que las políticas siempre son muy trabajosas, y las políticas de inclusión, pero más aún lo son las políticas de igualdad, ¿no? La inclusión siempre es un piso, no digo que simple o sencillo, pero es un piso que se consigue con más facilidad que la igualdad. Eso es un trabajo en el que esta universidad quiere contribuir del mejor modo que se pueda, o con todos los modos que se puedan, ¿no? Y hacerlo también en un contexto como este de pandemia y de post-pandemia, en el que todos ustedes saben, y me imagino que también lo habrán conservado, digamos, se acentuaron muchas cosas en el país, como las desigualdades, la pobreza, la indigencia,
por supuesto la violencia de género, ¿no? Y también se consolidaron otras cosas, como, y ahora viendo un poco la región, por ejemplo, las transferencias de ingreso para los sectores que no tienen recursos o que tienen muy bajos recursos, ¿no? Uno mira el mapa de América Latina y a principios del siglo un altísimo porcentaje de los adultos mayores no tenía ningún tipo de cobertura, ¿no? Y aún cuando hubieran trabajado a lo largo de su vida, muchos de ellos en el sector informal, o porque habían tenido trayectorias inestables, ¿no? De desempleo y ocupación propias de los ciclos de nuestros países, y no llegaban por eso a cumplir con los años mínimos con los aportes, digamos, para hacerse de una jubilación. Cuando uno los mira más de cerca, muchos de ellos eran mujeres y son mujeres, ¿no? Y ha habido un enorme avance en ese terreno, en el caso de la Argentina, claramente, ¿no? Con el reconocimiento del trabajo de las amas de casa, del trabajo de mucha gente que tuvo estos recorridos a los que me refiero recién, y eso es también un reconocimiento a la división tradicional del trabajo entre géneros, a la necesidad de romper esa división tradicional, ¿no? Y después creo que hay temas que ingresan nuevos en la agenda, no porque no existieran, sino porque no tenían el desarrollo y la presencia que ha habido, como las políticas de cuidado, como la ESI, ¿no? Que por supuesto que ya había entrado, pero que necesita de ser, me sale empujado, ¿no? Pero trabajado en profundidad, bueno, requiere de múltiples acuerdos y de dar cuenta de lo federal que tiene Argentina, pero eso es un trabajo que podemos hacer desde las instituciones y que estamos convencidos que hay que hacerlo. Así que nada, yo les agradezco mucho. Sé que todos están muy ocupados y sé que los días vuelan y que tenemos muchos temas de gestión, pero quiero que cuente la universidad para desde el Centro de Políticas Públicas, y le agradezco también a Ariel, para que desde las distintas instancias que nosotros podamos poner en juego, demos cuenta y ayudemos en todo nuestro alcance a trabajar por la igualdad y la diversidad de género. Así que muchísimas gracias. Gracias, Adrián, gracias profundamente por acompañarnos en este momento. No queda más que agradecerles a Sol, a Anabel, agradecerle también, por supuesto, a Daniela y a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión por YouTube. Aprovechar que están todavía escuchándonos para invitarlas e invitarlos a los próximos 2 foros debate, los próximos 2 jueves. El jueves 17 de junio el foco va a ser el aporte de los procesos de construcción de conocimiento sobre el Estado a la democracia, y va a contar con la presencia de Mirta Merlo, profesora titular de Sociología Económica de la Universidad Nacional del Noreste y directora de la Escuela de Gobierno de Chaco. También con Ana Castellani, directora de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y hoy secretaria de Gestión y Empleo Público de Jefatura de Gabinete de Ministros. Y también va a contar con la presencia de Sebastián Abad, director del Departamento de Humanidades y Arte de la UNIPE y autor de varios libros sobre procesos de formación en el Estado. Agradecemos a todas, a todos, por acompañarnos en esta transmisión y por supuesto que las y los esperamos el jueves próximo. Gracias muy, muy, muy particulares a mis compañeras.